el programa, menos después de tantos años y siendo una parte activa de todos estos temas, dejar el 8M, que fue ayer, pero que claramente, como fue domingo, pasó todo lo que es movilización, visibilización y demás al día de hoy. De hecho, cuando arrancamos el programa te advertíamos que si andas en auto o en transporte público, tengas en cuenta que la Diagonal 74, muchas arterias de la ciudad, Plaza Moreno, San Martín, Italia, estaban atravesadas por la movilización que los distintos movimientos estaban llevando a cabo. Por otra parte, tenemos acá en el estudio a María Agustina Karakachov, abogada, parte de la Asociación de Laboralistas Platenses, porque, bueno, nos pareció muy pertinente justamente en voz de uno de los integrantes, una de esta asociación, poner en agenda justamente en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora el trabajo como un disparador para esta columna. Bienvenida, Agustina. Bueno, muchas gracias por la Para que no tenés micrófono todavía, ¿eh? Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, coincidió en un día importante para mezclar las dos cosas, la mujer trabajadora. Así que agradecida de la invitación y espero poder hacer una columna que sea interesante y que nos lleve a todas y a todos a reflexionar y a pensar, que creo que es lo que tenemos que hacer en estos tiempos convulsionados. Tal cual, porque bueno, hemos tenido muchos avances, ¿no? Sí. Todos producto de la lucha, ningún avance, ningún derecho viene solo. Los movimientos de mujeres fueron clave en el divorcio, en el aborto legal, en el poder tener matrimonio igualitario, en el voto. Desde el voto, tal cual. Así que tenemos muchos avances que hoy parecen que son parte de, y está bien que estén, porque pertenecen a todas, pero fueron también producto del feminismo. Mira, ¿no? Es muy importante lo que decís, porque en los últimos días, antes de llegar al 8 de marzo, estábamos con esta campana, o quizá lo que de los medios más hegemónicos se viene repitiendo, que es que el feminismo o no sirvió, o está replegado, o no es el momento, y creo que no. Es cierto que es un momento donde tenemos que juntar fuerzas para futuras luchas, pero creo que es un momento para decir, epa, llegamos hasta acá con un montón de cosas, nos sucedieron un montón de mujeres. Tenemos, como decís vos, el tema del voto, el sufragio universal, el tema del divorcio. La tipificación del femicidio. Tal cual. ¿Cuántas mujeres cuántas niñas nacieron con la ley del aborto legal, gratuito, el tema de la ESI? Entonces, creo que muchas situaciones se dieron que nos llevaron a grandes conquistas. Bueno, quizá es momento de volver a un poco la base, volver a juntarnos, pero no decir que estamos caminando hacia atrás. Decir que estamos paradas, pensando, juntando fuerzas y volviendo a proyectar nuevas conquistas. Yo, personalmente, estoy convencida que lo que se tiene que venir, como fue la bandera del aborto y la conquista de esta ley tan importante, me parece que son las tareas de cuidado. Estoy convencida que nos tiene que volver a unir un horizonte común, y pienso que el horizonte común tiene que ser las tareas de cuidado. Igual que la ley del aborto, si bien es una lucha femenina para las mujeres, es un cambio social para nosotras, para nuestras hijas y para nuestros hijos. Y creo que las tareas de cuidado también tienen que ser una lucha colectiva para las mujeres, pero también con los compañeros, en los sindicatos, en las familias, las hijas, los hijos, porque tiene que juntarnos a una nueva forma de educar. Pero bueno, faltará tiempo, nos juntaremos, le daremos relevancia, pero yo creo que sí. Sí, coincido, que va por ahí. Además, vos pensás que hace unos años se está bajando de forma muy significativa la natalidad, un 40%, es un numerazo. Es un montón. Ahí tenemos que celebrar que no hay niñas madres. Tal cual. Porque eso es celebrarlo por donde lo mires. También hay que celebrar que hoy, y esto es producto del feminismo y de los movimientos de mujeres, ¿no? Hoy ya no tenés el mandato que sos rari si no tenés un hijo. Hoy las pibas eso te lo desarmaron, gracias también a todo lo que fuimos, ¿no? Sí, sí. Pero los estados, empresarios, desde la educación, desde muchos sectores, están libreros, están muy preocupados porque no va a haber tantos niños
iba a haber más gente adulta mayor. Bueno, a mí me parece que una gran razón, hablando, no sé si te pasa a vos, con muchas pibas te dicen, mira, yo no quiero tener toda la carga sobre mi hombro. Mira, todo se entrelaza. Tenemos una forma de gobernar esquizofrénica. No están teniendo nuestros gobernantes y el gobierno nacional puntualmente ahora un proyecto nacional a largo plazo. Por un lado, escuchás al Poder Ejecutivo donde dice y critica esta baja de la natalidad. Es muy importante siempre decir lo que decís vos. Con políticas de Estado se bajó la natalidad en jóvenes y adolescentes. Y eso fue un logro donde fueron políticas de Estado las que acompañaron. Y transversales porque en Macri fue eso. Sí. Como el aborto legal, radicalismo, peronismo. Pero porque fue un proyecto a largo plazo, exactamente. Decís, ¿cómo en el mismo gobierno que estás diciendo por qué no hay niños, por qué das una modificación en una ley donde modificás importantemente la jornada, introducís una reforma que va a ser una reforma que va a afectar a todos los hogares de todas las clases, y por otro lado querés fomentar de alguna manera la natalidad o criticar esto? Entonces es raro que no se puede las dos cosas. No hay un proyecto a largo plazo donde vos digas, es cierto, bajó la natalidad, ¿qué vamos a hacer? Con la Asociación de Abogados Laboralistas fue invitado en diciembre del 2024 a la Cámara de Diputados a charlar el tema de la reducción de la jornada. Hubo grandes expositores, por sí o por no. Para mí los más grandes son los que van por la reducción de la jornada laboral, y resulta que con el mismo gobierno a los 10 meses tenemos un proyecto de ley que en vez de reducir agrega horas. Uh-huh. Entonces es muy difícil poder plantearse a futuro para cómo termina de salir esto. Sobre todo porque el mundo, México la aprobó, la jornada de 6 horas de acá al 2030, de a poco. Sí. Pero mirá, vamos nosotros, como un poco a contramundo, ¿no? Nosotros tenemos la jornada más larga. Nosotros en lo que serían los países de la región tenemos la jornada más larga, que hasta la reforma eran 48 horas semanales, 8 horas diarias. Ahora con la reforma lo que se va a respetar son las 12 horas de descanso, que son las 12 horas que deberíamos dormir, ir al baño, comer algo y después volver a trabajar. En la región, nuestra región latinoamericana, por así decirlo, tiene la jornada acotada a 6 horas. Pero los países más desarrollados, obviamente, van por jornadas más cortas todavía, o por jornadas donde no sea la jornada diaria, sino sean los días de trabajo. Entonces vamos a contramano, pero vuelvo a lo mismo. Por un lado, un poder ejecutivo busca decir, nos comparamos con el primer mundo, nos aliamos al primer mundo, pero cuando tenés que gobernar en tu propio país con tus propias normas, retrocedemos, y ahí sí, retrocedemos muchos años atrás. No nos estamos replegando, estamos retrocediendo. Ahí estamos retrocediendo. Igual hay que ser justa con todo. Este programa tiene 3 gobiernos en la espalda. Sí. Y el Frente de Todos, lamentablemente, perdió la oportunidad de haber discutido esto. Yasky al aire, con un gran asombro cuando lo escuchaba, había presentado, también la izquierda, pero Yasky, por ejemplo, había presentado este proyecto, estaba defendiéndolo, y los propios compañeros de bancada dijeron, no, el proyecto no lo vamos a abordar. Entonces, bueno, cuando dejamos tantos vacíos en la agenda, la agenda la capta alguien, y los que perdemos somos los laburantes. Seguro. ¿No? Respecto de la jornada, tendríamos que haber aprovechado, creo que también, hablo por mí, no, pero creo que el segundo gobierno de Cristina debió haber aprovechado oportunidades que hoy le están costando a la sociedad un montón. Y para tocar un poco de todos los temas, ahora nos va a costar el tema del nombramiento de los jueces, la integración de la Corte Suprema, saber si la provincia va a integrar también su corte, que está bastante golpeada, con mujeres, con diversidad política, diversidad también de diferentes fueros, porque fueron espacios que se dejaron, y ahora, bueno, tenemos las consecuencias. Sí, y que por ahí el que está escuchando al otro lado dice, estas que me hablan de la Corte, no modifica el metro cuadrado muchísimo, porque vos fíjate que también en general faltan un montón de nombramientos de jueces, de fiscales, y hay un aumento, porque cuando hay crisis, vos lo sabés mejor que yo, hay un aumento terrible en todos los juzgados.
hay más de familia, casos de familia, casos con el vecino, con una sucesión, con Claro, todo. uno piensa, tenemos algo también que siempre pensamos que no nos pasa a nosotros, que es de otra realidad. Y después no, un día chocaste el auto, te chocó otro, chocaste. Y vos decís, por un choque, los dos autos tienen el mismo seguro. Los aseguradoras, que es otro problema que tenemos, que es el verdadero problema de la inflación, donde cada organismo que se crea, en vez de salir a saldar la responsabilidad que tomó, termina haciendo juicio. Entonces la aseguradora no te paga porque trabaja financieramente con tu pequeña póliza y vos tenés que transitar un juicio durante 6, 7 años y después te pasa que, ganado el juicio, si te tocó en un juzgado, te van a pagar con un interés y hoy cobrás 3 millones de pesos, si te tocó en otro juzgado, tu otro hijo chocó en otro juzgado, te sale 7 millones de pesos, 10 millones de pesos. Entonces, la construcción del Poder Judicial, que hace a la seguridad política, hace a tener ganas de emprender un negocio, hace tener ganas de poder hacer una inversión, de poder proyectar un viaje familiar, porque la seguridad jurídica termina siendo donde nos asentamos, no tiene que ver solo con los abogados y determinados conflictos, sino que tiene que ver con la vida, con la paz social. Y es eso, es la paz social. Está bárbaro esto que marcás, Agustina, porque muchas veces uno ve distante, porque también la justicia, bueno, hazte la fama y échate a dormir, Sí, ¿no? sí. Hay de todo en la viña del Señor, pero más allá de que uno la tenga que transitar o no, es lo que vos decís. Nos atraviesa Sí. desde un montón. Bueno, vos fíjate que cualquier cuestión que uno empieza a decir es inconstitucional, por ahora, ahí vos sabés que la justicia algo va a hacer. Y entonces debería, por lo menos, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces ahí es como que, bueno, los poderes se controlan como corresponde. Entonces es muy importante. Nosotros ponemos mucho énfasis en la justicia. Pero ahora, pasando a, nuevamente, ¿no? Retomando el tema de la mujer. Bueno, pero te iba a decir, estamos en lo mismo. Nos parece que le pasa a otra mujer. Cuando hablamos de las tareas de cuidado, cuando hablamos de la desigualdad salarial, cuando hablamos del techo de cristal, el piso de barro, también nos parece que no es a nosotras. Si yo soy profesional, trabajo, y yo desde hace un tiempo miro la página del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, que están publicados los censos y tienen unos cuadros muy entendibles, que si no, la inteligencia artificial te los traduce, y decís, no importa mi casa, no es mi casa el problema, importa cuando vos mirás los números, importa cuando de los números se desprende simplemente donde la mujer es la que trabaja menos horas, no porque a veces quiere trabajar menos horas, sino porque no la toman. ¿Por qué? Porque después tiene las tareas de cuidado, entonces sabe que esa mujer va a tener que tener otra jornada, la licencia, los chicos, el colegio. Entonces la desocupación es un rango más alto en la mujer. Las labores más feminizadas son las que menos sueldo tienen cuando uno ve los convenios colectivos de trabajo. Los trabajos informales, el porcentaje de mujeres es más alto. La jornada parcial la tiene más la mujer. Entonces, la brecha salarial. La brecha salarial, por eso digo que no es que no, como no me pasa a mí, no pasa en mi casa. Sí, no lo vemos porque a veces nos rodeamos entre nosotras mismas porque tu colectivo humano con el que estás es más o menos parecido. Pero cuando vos vas a los números son sacados del censo. Es un censo nacional. Es cierto que es antiguo, pero había una publicación de CEPA de no hace mucho que vuelve a repetir estos números. Sí, sí. Donde la mujer, o sea, el colectivo mujer ha sido más golpeado por esta crisis económica que cualquiera de la de los varones. Y en esto entran las tareas de cuidado. Verdaderamente, la estadística dice que en matrimonios donde no hay hijos, la mujer igual trabaja 3 horas más en las tareas de cuidado. Pero en las familias donde hay hijos, donde hay maridos o parejas, la mujer igual trabaja 9 horas más. Y si la mujer tiene una jornada reducida porque trabaja menos en el trabajo, igual trabaja más en la casa. Claro. No es que trabaja menos en el trabajo y tiene el fútbol, el asado, la política, lo cultural, porque también tiene que ver con eso. Uno dice el tiempo de ocio. Bueno, pero el tiempo que vos no vas a trabajar para ganar dinero,
está bien, tenemos el trabajo no asalariado, que es el que hacemos en nuestras casas, pero después necesitamos y tenemos derecho de disfrutar del tiempo para la política gremial, para lo cultural, para lo de los colegios. Que también faltan mujeres en los colegios profesionales. Exactamente, pero también tiene que ver con eso. Cuando Dora Barrancos decía, hay que hacer una red de mujeres para poder apoyarnos para estas cosas. La mujer verdaderamente en estos tiempos ganados que hoy hacíamos el listado, tiene una gran participación sindical y gremial que antes no tenía. Verdaderamente la celebramos, ha ido aumentando un montón, pero también es cierto que volvemos a que las secretarías que ocupamos las mujeres son la de género, la de turismo, entonces nos cuesta siempre nos cuesta siempre llegar a las comisiones donde se toman las decisiones. Donde se corta el bacalao. Exactamente, pero para eso necesitamos tiempo, necesitamos una red de contención también de compañeras y compañeros, porque este cambio no es solo de mujeres. No, es con ellos. Exactamente, es con ellos. Y para ellos, es de ellos para sus hijos también. Hay algo de la educación que debería empezar, yo creo que ya se ha cambiado bastante, pero bueno, donde habría que poner el foco en el tema de la educación. Lamentablemente yo creo que la ESI es muy buena, la ESI nos ha dado también, hablando de estas conquistas femeninas, el tema del juicio por la verdad, viste que es el juicio donde cuando la mujer toma conocimiento que tuvo un hecho de abuso o de violación cuando era niña, pero no lo pudo recordar por determinados traumas, aunque el delito esté prescripto, vos podés hoy ir a la justicia para hacer lo que es el juicio de la verdad. No va a ir preso, pero vas a poder tener por tu honor y tu moral un reconocimiento de ese hecho que pasó, del daño que se hizo. Entonces, hay muchas cosas que se han ganado. Y yo creo que eso también tiene que ver con la ESI. Resulta que ahora está desmembrada económicamente. Creo que las políticas de Estado que se tenían y que fueron buenas y que dieron resultado, al principio mermaron y hoy han quedado desterradas, y yo creo que la ESI es muy importante. Sí. Porque en la ESI entra no solo lo que uno piensa que es solo la educación sexual, sino lo que tiene que ver con género. Sí, no, y también lo que tiene que ver con el autocuidado de niños y niñas, sí, ¿no? De sí. no te toquen acá, no querés un beso así, ¿no? Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. El abuso intrafamiliar es el 85% de los casos, y bueno, ha quedado muy evidenciado en este tipo de talleres. Pero tiene que ser con políticas de Estado, y volvemos a lo mismo. Esto yo te comentaba, no sé si fue fuera del aire, lo de la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado Nacional, la Argentina, terminando el 2023, le pide a la Corte Interamericana una opinión porque había proyectos de ley que habían dado vuelta para ver cómo nos abocamos a las tareas de cuidado. Ahora, sale, cuando asume Milei le pide a la Corte Interamericana que no trate el tema porque ya no le interesa, y la Corte Interamericana le dice no, esto le interesa al Estado en general, a las ONG, pero ya interesa a la región. La verdad que hacen un trabajo excelente, podríamos tener un día completo, una tarde, de lo que es la opinión consultiva. Pero lo importante es que la opinión consultiva dice, este es un problema de la región. Entonces también ahí ves que no son las mujeres, otra vez viniste con este problema, las feministas, es un problema de política. Y entonces pide a los estados, obliga a los estados a fomentar y tomar políticas públicas para poder modificar esto de la división sexual del trabajo y la distribución inequitativa de las tareas. Y parte tiene que ver con la ESI, porque desde la educación en las niñeces tenemos que empezar a fomentar esta igualdad. Varones distintos, ¿no es cierto? Exactamente. Varones distintos. Y varones para ellos también. Obvio. Para que ellos, si quieren llorar, lloren, si quieren jugar a las muñecas, jueguen. No sean proveedores No sean solo proveedores, donde si un varón se queda sin trabajo, se deprime, está en la casa y se siente mal visto. Una mujer se queda sin trabajo y sabe que consigue otro, que la vecina la lleva, que limpia por hora, que hace un montón de cosas. Y que uno puede decir qué visión romántica, de que qué lindo, pero no. Tenemos que tener también esa igualdad para decir, bueno, salimos adelante y sufrimos, puteamos y nos acomodamos con determinado campo de igualdad. Tal cual. Además,
hablando de los varones, ¿no? Y de la educación, como vos hablás, y de las mujeres, las maternidades, porque todo tiene que ver con todo. Vos fíjate que de 10 hogares, y esto también hay datos, de 10 hogares, bueno, el 10% y un poco más es monomarental. Es tremendo. Los hogares los hogares monomarentales que aparte no reciben cuota alimentaria. Entonces vos decís, es una mamá que está sola, cría a los hijos, bueno, eso es cultural, y no recibe la cuota alimentaria. Eso es cultural también. Bueno, por eso, es cultural, es netamente cultural. No puede ser que de 10 progenitores solamente cumplan 3 y hasta ahí. Sí, o sea, hay 7 varones que no hay una madre que les diga, che, ¿cómo no te ocupas de tu hijo? Claro. No hay una hermana, no hay una compañera de trabajo, y barra varones, digo también, ¿no? Sí. Que lo juzguen y le digan, che, loco, ¿qué estás haciendo? Está naturalizado. O sea, un varón puede borrarse, no pasa nada. Ahora se borra una mamá. Yo creo que esa misma visión, lamentablemente, se da, digo, esto es una apreciación personal y me hago cargo, se da en los juzgados de familia también. Todavía hay un sesgo muy machista, donde si una mamá decide no maternar porque se lo quiere dejar al padre y verdaderamente quiere proyectarse de otra manera, van a poner todo el equipo técnico para ver si la convencen de que estaría buenísimo que igual ella materne. No quiere, no tiene ganas. Y como vos empezaste hoy la charla, es cierto que hoy, por suerte, uno puede decir libremente y sin sentirse acosado, no quiero tener hijos, o no quiero seguir con este embarazo, o no quiero tener directamente hijos, o teniéndolos, quiero dedicarme a mi carrera profesional, cultural, de lo que sea, y que también el marido, porque también pasa eso, el marido a veces quiere el marido, digo, el papá de esa nena, de esa niña o ese niño, quiere asumir las tareas de cuidado y no puede. Y yo creo que, lamentablemente, volvemos a la reforma de la ley, nos va a cercenar derechos, porque con esto de la opinión consultiva yo había probado y al principio me habían dicho no va a funcionar, y sí, cuando hay papás que tienen un régimen de visita, donde tienen que acomodar sus horarios porque son serenos, porque son mozos de noche, y hemos probado hacer los telegramas diciéndole al empleador, tengo este régimen, esto es lo que me impuso la justicia, tenemos esta opinión consultiva donde dice que las políticas de Estado tienen que tender a la igualdad de la distribución de las tareas. No, y te dicen que sí. Eso es lo que digo, y te dicen que sí. Entonces, el varón quiere, lo hace, primero todos en un gremio, no, te van a decir que no, probémoslo, y es sí. Entonces, darle la cobertura o la espalda o la contención a ese hombre que dice, sí, yo me quiero quedar, porque en el caso, por ejemplo, de las licencias, que se han hecho pruebas, pilotos, a ver cómo comparten las licencias para los cuidados de las maternidades y las paternidades, muchas veces lo que dicen los estudios es que el hombre se siente mal visto. A veces es porque el empleador se lo ofrece, pero después lo ve mal y lo castiga. Pero muchas otras veces, como que hay algo cultural de los pares, que le dicen, ay, te vas a tomar, seguro que te vas a tu casa a no hacer nada, no vas a ayudar, vas a cobrar. Entonces, tiene que ser algo, primero indispensable en conjunto. Las mujeres solas no creo que sea la lucha tiene que ser compartida con compañeras y compañeros, y después tiene que venir desde la educación. Si bien nosotros los grandes vamos haciendo cursos, charlas, nuevas masculinidades, creo que tiene que salir desde las escuelas y sostener la ESI lo más que se pueda. Sí. Totalmente de acuerdo, porque es más, nosotras ya hemos hablado un montón, digo, nosotras mujeres hemos luchado un montón. O sea, si no tenemos, mira, por suerte coincido en que hay mucho avance, que a veces por ahí no lo valoramos a nivel que lo tenemos que valorar, ¿no? Una encuesta que me llegó ayer, justamente atravesada por el género, bueno, si bien también hay maneras distintas de votar, como vota un varón joven, una mujer joven. Lo que sí me llamó para bien la atención es que hay algunos acuerdos o hay algunas cuestiones que ya los varones empiezan a legitimar, ¿no? Por ejemplo, esto, la violencia de género es así, te mata el que dice amarte, bueno, tenemos un femicidio cada 34 horas. Por lo menos hay un número alto de varones que antes decían no, pero no es así, no tiene nada que ver.
Sí, para mí no falta. Mirá, Falta. pero ¿sabés digo, qué? No, me refiero a esto. Para mí en cosas simples falta. El hombre medio hoy no, no ve por qué el piropo en la calle nos parece una situación violenta. Y yo siempre lo escuché, el ejemplo no es mío, sino de una niña que pararon una vez en la calle. Si alguien te para pedirte la hora, te dice, discúlpame, te puedo hacer una pregunta, ¿qué hora tenés? Y es simple. Entonces, para todas las otras cosas, así le digas qué linda, es un elogio, estás preciosa, qué linda sos, me alegraste la mano. Bueno, no. Claro. Y eso ellos no lo ven. Las mujeres, hay en cosas simples que empezamos mucho más abajo. Y tiene que ver con eso, salís con miedo. Ellos no pueden terminar de ver, quizá los que tienen hijas mujeres en la etapa que ya empiezan a salir, donde salen con miedo, donde cuando están vestidas, si la pollera es corta es si les van a decir algo, si el taxista o el Uber es mujer o es varón, si le podés llamar a una que sea mujer, se sienten más tranquilas, si se suben al tren, se sientan al lado de una mujer. Pero está bien, vos vas a algún punto que coincido, pero vos pensás que vos tenés, creo, la misma edad que yo, somos no cincuentonas. Lo vamos a decir. Somos cincuentonas, estamos bárbaras, escuchame. Solo eso vamos a decir. Solo eso. Y cuando nosotros íbamos a bailar acá a Metrópolis, donde sea, nos tocaban el culo. Sí, no pasa más. No pasa más. Entonces, por eso te digo, yo no me quiero quedar más con el vaso medio lleno. Sí. Para mí hay muchísimos varones eso no pasa están más. Entendiendo. El otro día hablábamos con unas amigas porque yo le había dicho a mi hija, mira, cuando salga, todas, y nos parecía... Encima estábamos buenas nosotras. Y nos parecía simple, y nos parecía que era así, y bueno, y listo. Exacto. Hoy, con mi hija, cuando salió la primera vez, ya hace como 6, 7 años, le dije, bueno, mira, Cata, ¿te pasa esto? Volvió y me dijo, mamá... Nada que ver. No pasa... Sí, qué loca, que ¿de dónde sacaste esa cosa desubicada? Yo también. No le tocaron a nadie nada. Cuidado, le dije, fíjate. Entonces, en eso tenés razón. Y hay un montón de cosas más, ¿no? Hay un montón de cosas más. Por eso te digo que me parece que no es el 80, no es el 90. No, pero hay algo que fuimos caminando para adelante. La balanza se está inclinando, más allá de que haya batallas culturales y biribiri. No, yo creo que hay algo que vino para quedarse, y es saber que de a poco queremos todos tender a algo más igualitario y más justo, y creo que en ese caso los hombres y los varones también. Les cuesta salir de su lugar de privilegio, de su zona de confort. Eso se ve, pero sí creo que acompañan en muchas luchas. De hecho, las marchas de las mujeres, por lo general durante muchísimos años no hubo un varón, y ya hoy las mujeres van acompañadas de sus compañeros de sindicato, de gremio, de facultad o de parejas, y son bienvenidos, donde antes de los dos lados no pasaba, no eran bienvenidos mucho a la marcha y ellos tampoco acompañaban, y hoy sí, y ves las mamás con sus hijos, sus hijes, y ves sus compañeros también. Sí, tal cual. Bueno, María Agustina, me encantó. Aparte, la primera mujer que vino de la asociación. La primera mujer conmemorando el día, así que nos quedó muy bien organizado, y bueno, cuando quieras, siempre hay algo para charlar. Sí, claro que sí, más desde la profesión también, que no hablamos, hay mucho. Sí. La próxima nos quedará la reforma, pero será para otro capítulo. Pero igual la despuntamos bastante, La despuntamos, que nos atraviesa indirecta o directamente. Claro, yo creo que la realidad que es esa, que es un conjunto de cosas que se piensan todas juntas. No la podemos pensar por separado, porque parece que la reforma laboral es solo del trabajador. No, es todo este conjunto que se mezcla. Sí, que es lo mismo que estamos hablando también de los derechos y de la igualdad, ¿no? En tu casa no es tu casa, es en realidad todo, ¿no? El mundo social y tender a la paz social, porque la realidad es esa. Sí. Lo que tenemos que intentar en estos tiempos tan convulsionados es saber que los cambios y las modificaciones que buscamos o que perseguimos tienen que ser para la paz social. Gracias, María Agustina Karakachov. Gracias a ustedes. Acá en el estudio de Radio La Plata, ¿de qué lado estás? 38 minutos de las 7 de la tarde.